más información muy importante durante esta noche. Gracias porque siguen la señal de Canal 7, ya directo a las 4 regiones de nuestro San Luis Potosí durante el noticiero estelar. Y qué importante es pensar en la impartición de justicia, pero con perspectiva. Y sobre todo pensando en la justicia administrativa federal. Pero nosotros no vamos a tener la última palabra, sino una invitada de lujo que nos hace el favor de acompañarnos en las instalaciones de Canal 7 durante la presente noche. Así que mil gracias a la doctora Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien se encuentra, como usted lo puede apreciar, del otro lado de la pantalla en el estudio de Canal 7, magistrada presidenta de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Paulina. Me da mucho gusto estar esta noche con tu auditorio, con las personas que nos siguen, sobre todo para hablar de estos temas tan importantes como es la justicia y sobre todo aquellas herramientas de derechos humanos que hemos desarrollado para aplicar en favor precisamente de las personas que están en alguna situación de desventaja. Y sí, lo que pasa es que, como he explicado, visita San Luis Potosí, presenta un libro, coordinadora de una obra, trabaja con personas también muy talentosas, personas que tienen tanto que aportar a la sociedad, y todo para mostrar que hay diferencia en la forma en que se imparte justicia y también en las necesidades de la gente. Si pensamos en la República Mexicana, por regiones, por entidad, hay tantos cambios, pero ¿por qué la relevancia de la perspectiva plasmada en su obra, doctora? Bueno, precisamente esta es una obra en la cual quienes servimos a la justicia administrativa federal estamos dejando un testimonio, una huella de nuestro compromiso en favor de los derechos humanos. Quiero decirte que desde hace más de 10 años hemos tenido una permanente, una constante preparación, formación en capacitación precisamente para utilizar la perspectiva de género como categoría de análisis para resolver los asuntos que implican discriminación o violencia por razón de género. Y también, como decías, Paulina, mucho se piensa que esta, función de aplicar la perspectiva de género, pues no más se da en la justicia familiar, civil o penal, pero no. Quienes participaron en esta obra colaborativa presentan precisamente una serie de argumentos en los cuales aplicaron estas herramientas, porque podría decirte que son herramientas de derechos humanos para resolver los asuntos que llegaron en sus manos. Cada juicio, cada demanda es una historia de vida, ¿verdad? En donde las personas juzgadoras nos hemos capacitado para ahora, te diría en un sentido no simbólico, porque es real, nos quitamos esa venda, no respecto a la imparcialidad, pero sí una venda para visibilizar, para identificar esas situaciones asimétricas de poder o de desventaja en la que se encuentran las personas por razón de sexo, es decir, de ser mujer u hombre, o por alguna otra razón que llamamos, digamos, esas categorías de desventaja, ser migrante, adulto mayor, indígena, una persona con discapacidad, de modo que cuando nosotros recibimos estos asuntos de quienes tocan la puerta de la justicia administrativa federal, pues tenemos que tomar medidas, primero para garantizar que puedan acceder a la justicia, defenderse en los juicios en condiciones de igualdad, pero también para que con estas herramientas y mecanismos que hemos desarrollado y nos hemos capacitado para ello, pues puedan acceder al ejercicio de sus derechos. Te comento que en la justicia administrativa federal, pues las personas solicitan a las dependencias o entidades federales precisamente que les reconozcan un derecho o piden que se les dé un servicio, de modo que cuando la autoridad les niega o no se satisfacen las pretensiones de las y de los ciudadanos, pues tocan la puerta de un tribunal especializado en temas de Estado y que, bueno, con este libro es una muestra de que estamos cumpliendo nuestro deber con la sociedad, con el pueblo de México. ¿De qué manera es posible, vamos a decirlo así, sembrar la semilla de la igualdad cuando ha sido tanto tiempo en el que, digamos, los hábitos hasta culturales influyen
tanto tiempo de condicionamiento que está detrás también de la impartición de justicia. Efectivamente, qué claro lo dices, Paulina. Efectivamente, durante siglos de condicionamiento social ha habido abierta discriminación y violencia contra las mujeres, principalmente por razón de ser mujer, porque quienes sufren la violencia física, la violencia económica, la violencia sexual, por razón de ser mujeres, por razón de sexo, pues son las mujeres. Entonces, si bien hemos tenido cambios normativos importantes, hemos emitido leyes, hemos tenido ahora, pues por primera vez, la primera mujer presidenta de la República, tenemos legislaturas de la paridad, es decir, hemos avanzado en normativa. Lo cierto es que la violencia contra las mujeres pues sigue siendo un problema que sigue presente, diría yo, en el primer punto, en el primer orden de esta agenda de género que se tiene compromiso de, digamos, atender e impulsar. Recientemente, el pasado 15 de noviembre de 2024, se aprobó una iniciativa que presentó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la cual precisamente lo que se pretende es la igualdad sustantiva, porque no es suficiente que esté en la ley. Entonces, en esta igualdad sustantiva, precisamente se obliga a las autoridades de procuración de justicia a aplicar la perspectiva de género. Es una obligación capacitarse para ello. Pues bueno, precisamente cuando nosotros en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa llegamos y decidimos asumir este compromiso de sembrar la semilla de la igualdad, lo cual implica que cada una de las personas que forman parte de esta institución tengan la oportunidad de acceder a cursos de capacitación, de acceder a información especializada, a talleres de cómo aplicar esta perspectiva de género. Tuvimos primero que entender el lenguaje, qué es igualdad, qué es equidad, qué es acceso a la justicia, paridad, no discriminación, pero también tomar cursos de capacitación. Te comento que hemos impartido más de 1000 cursos y talleres de capacitación sobre cómo aplicar la perspectiva de género en materia administrativa. Y en este libro, pues podemos ver muchos casos muy interesantes de las personas que emitieron las sentencias, precisamente las magistradas y los magistrados. Y bueno, pues es un libro donde decimos que hay casos, por ejemplo, de violencia obstétrica, violencia sexual, hostigamiento sexual, reproducción asistida, en los cuales pues hemos aplicado la perspectiva de género. También en materia fiscal hay casos en los que se ha hecho. ¿Qué pasa cuando no se aplica la perspectiva de género? La sentencia puede cambiar por completo. Cuando no se aplica la perspectiva de género, pues es una lástima que esas personas que tocaron la puerta de la justicia, porque quienes llegan a la justicia son muy poquitas personas. Es decir, nosotros, las personas juzgadoras, conocemos de violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado. Pero ¿qué pasa cuando no se aplica? Pues es muy desafortunado que cualquiera de nosotros o de cualquier persona que presentó un juicio y que llega el asunto a una persona juzgadora y no está dotado del conocimiento, de las herramientas, porque es como si fuera una gran caja de herramientas. Ante cada situación tienes que utilizar la herramienta adecuada para responder cabalmente a esas legítimas aspiraciones de las personas que precisamente buscan acceder a la justicia. Entonces, es muy lamentable que no se aplique la perspectiva de género, o dicho de otra manera, qué afortunados aquellos que llegaron los asuntos en manos de personas que sí tienen el compromiso con la justicia, con los derechos humanos y sobre todo con esas expectativas de justicia legítimas que tiene nuestro pueblo. Doctora, ¿sería posible que proporcionara un ejemplo también para que tuviese ese acercamiento, al menos más clara la idea de perspectiva en alguno de los asuntos en la población del otro lado de la pantalla? Claro, bueno, por ejemplo, tenemos casos de violencia obstétrica en los cuales precisamente en los casos de responsabilidad, cuando se demanda al Estado por negligencia médica,
Y bueno, y llegan las personas juzgadoras, en este caso las mujeres, que son las únicas que pueden sufrir este tipo de violencia, a pedir que las personas juzgadoras le designen un perito para poder, digamos, probar la prueba, para poder probar el caso con estas pruebas. Pues bueno, las reglas que tenemos al aplicar la perspectiva de género implican que las personas juzgadoras estamos obligadas a hacerlo. Por ejemplo, una persona que acudió a una clínica del ISSSTE en trabajo de parto, al momento de que ya era inminente y evidente que tenía que atenderse, después de tantas horas la reciben, pero resulta que le dejan restos de placenta en la matriz. A los días estas personas se traslada a otra ciudad y empieza con ciertas complicaciones médicas, tiene que ir a una institución privada donde le practican un legrado y demuestran que hubo restos de placenta por una mala práctica. El caso es que esta persona toca la puerta de la justicia y bueno, ahí es importante tener claro que estamos obligados a ordenar las pruebas, a pedir la reparación, no solamente de los daños, lo que tuvo que pagar económicamente, sino otro tipo de daños. Otro caso que te diría, por ejemplo, a una magistrada, una valiosa magistrada del tribunal también, resolvió un asunto en el cual una persona trató de inscribirse en un programa de una institución de salud para reproducción asistida, pero resulta que en ese programa se establecía un límite de edad hasta los 35 años. Esta mujer tenía 36 años cuando pretendió acceder a este programa y por razones de edad no se le permitió. Afortunadamente demandó a esa institución de salud, llegó ante una magistrada que advirtió esa discriminación por razón de edad y se ordenó a la autoridad que se le diera este derecho a este programa de reproducción asistida, porque parte de los proyectos de vida es precisamente tener una familia. Tenemos otros casos en los cuales, bueno, en esta evolución de la sociedad, hay otro caso en materia fiscal en el cual una persona solicita al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, hacer deducibles los gastos en los que incurrió para pagar la investigación genética o trabajos de fertilización in vitro. Y bueno, le fueron negadas las devoluciones porque no era concebido en ese momento por la ley del ISR este tipo de gastos u honorarios médicos, haciendo un análisis del derecho de las personas precisamente a desarrollar sus proyectos de vida y a intentar mediante estos estudios pues realizar esas aspiraciones personales y familiares. Se ordenó al SAT que se considerara dentro de las deducciones esto. Podría decirte también en los casos de pensiones del ISSSTE, donde hemos analizado las normas, porque fíjate, Paulina, cuando hablamos de perspectiva de género, la justicia se quita la venda precisamente para ponerse unos lentes de aumento y visibilizar el contenido de las leyes que fueron hechas con base a esos estereotipos que comentabas hace un momento. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando la ley del ISSSTE decía que la viuda tiene derecho a la pensión por viudez, para hacer efectivo el derecho a la igualdad, tuvimos que interpretar que él o la cónyuge supérstite, sea hombre o mujer, tiene derecho a la pensión por viudez. Y este es un ejemplo, entre otros tantos, en los cuales vemos que cuando hablamos de perspectiva de género, no significa darle el gane a la mujer, sino hacer efectivo el derecho a la igualdad. Este es hasta un compromiso ético, es un compromiso social, y en esta identificación de patrones violatorios de derechos humanos, quisiera, doctora, que estamos muy cerca de cerrar en este espacio de entrevista, ¿cómo percibimos actualmente a México? ¿Cuáles son los desafíos que hoy se afrontan? Bueno, yo te diría que si bien en los órganos jurisdiccionales definitivamente hemos avanzado en delimitar, en dar contenido a los derechos humanos mediante la emisión de sentencias con perspectiva de género, sentencias de derechos humanos,
porque la discriminación a veces no solamente es por ser mujer u hombre, sino por ser una persona migrante, adulto mayor, indígena, una persona con discapacidad, etcétera. Hay otras razones por las cuales las personas están en desventaja y no pueden acceder al ejercicio de los derechos. Y te decía que si bien hemos avanzado, lo cierto es que las sentencias de los tribunales no son suficientes para colmar esta expectativa del pueblo de que haya una mejora en la provisión de estos bienes, porque nosotros, las personas juzgadoras o en los tribunales, conocemos de violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado. Es decir, no todas las personas pueden acceder a la justicia porque tiene costos, cuesta dinero, tiempo. Hay un libro de Justicia para Mujeres, donde analizan muchos casos de personas que tocaron la puerta de la justicia. Y te digo, hay una falta de conocimiento porque ese estudio se refiere más que nada a la justicia local, donde dice que los tribunales son fábricas de injusticia, es decir, que se topan con juzgadores que no conocen de estas herramientas y llegan a reproducir esos estereotipos que decías. De modo que todavía nos falta mucho por hacer para que la justicia alcance a esas personas que no saben cómo tocar la puerta de la justicia o no tienen dinero para ello, para esas personas que no saben pedir o unirse para exigir. Entonces, el desafío es muy grande. Definitivamente en esta parteaguas, en el sistema de justicia, tenemos que asegurar que se sigan aprovechando, aplicando estas herramientas de derechos humanos, como lo es la perspectiva de género, a favor de las personas que realmente requieren, merecen y que es urgente que se analice, que se adviertan o visibilicen sus situaciones de vida que los tienen en desventaja. Precisamente cuando hablamos de hacer efectivo el derecho a la igualdad, implica precisamente ver las diferencias, lo que nos hace diferente o por qué razón ciertas personas no pueden acceder al ejercicio de los derechos, de modo que el reto es enorme, pero el compromiso debe ser mayor. Por ello, en mi carácter de autoridad del Estado mexicano, como servidora de la justicia, pues estamos cumpliendo esta obligación de promover los derechos, de dar cuenta a toda la sociedad, al pueblo, que tenemos un compromiso con las personas de hacer efectivo el derecho a la igualdad. Estamos muy agradecidos porque nos ha acompañado esta noche, doctora, en el Noticiero Estelar, la doctora Magda Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada presidenta de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para, claro, hablarnos de la obra que ha coordinado y no solamente eso, sino brindar también un panorama sobre la República Mexicana y el momento en el que nos encontramos, o el capítulo en el que nos encontramos en materia de justicia. Mil gracias. Tiene su casa, los diferentes espacios de Canal 7 están abiertos para usted, doctora. Muchas gracias, Paulina, y a ti por esta oportunidad de hablar de estos temas tan relevantes. Y qué bueno que en esta función tan importante, en esta responsabilidad que tienes en los medios como comunicadora, llegue ese mensaje al pueblo, a las personas, de la importancia de la impartición de justicia y que se elijan en la próxima elección, que ya está precisamente próxima, el 1 de junio, a personas juzgadoras que tengan conocimientos jurídicos sólidos, pero sobre todo que cuenten con herramientas para maximizar y sobre todo velar porque se respeten los derechos de las personas. Mil gracias. Y tenemos más información durante este espacio de noticias. Le invitamos a que nos marque al 444-822-2360. No le cambie a Canal 7.